Buenas tardes chicos, mi nombre es Daniel Ochoa, yo soy el coordinador general del grupo y pues el tema de este viernes me corresponde a mí. Hoy les vamos a hablar, bueno, ya recordamos el video anterior, nos comentaron que septiembre era el mes de la Biblia y por ende todo el mes de septiembre vamos a estar hablando acerca de la Biblia. Entonces, en el video pasado ya les dijeron por qué es importante el mes de la Biblia, por qué es importante tener una en casa y cosas así. Pero hoy les compartiré lo que es el Pentateuco. Esto pues ya se los he mencionado anteriormente en temas pasados, o sí, pues en temas pasados, por aquí les han de aparecer, y también el tema presencial que tuvimos. Entonces, bueno, comencemos. Pentateuco viene del griego y significa el libro de 100 estuches. Anteriormente, eh, pues no existían los libros como tal. Entonces escribían en pedazos de papel y los guardaban enrollándolos entre sí. Básicamente quedaba un rollo con escritura adentro y a eso se le llama papiro. Entonces, pues mandaban a hacer unos estuches especiales para esos papiros para que no se dañaran y por eso de ahí viene el nombre, Pentateuco, porque se guardaban en estuches y pues eran 5. Y bueno, los judíos lo reconocían el Pentateuco y lo llamaban Torah, que en hebreo significa la ley, ¿sí? Al principio, los 5 libros de la Biblia eran un todo. Básicamente estaban todos juntos en un papiro enorme, como así de grueso. Si buscan fotos en Google, pues les va a aparecer que eran dos rollos enormes que se abrían así. Entonces, pasa un tiempo y deciden dividirlo en 5 partes para facilitar su estudio y pues su lectura. El hecho de que estén separados no significa que no se entrelacen entre sí. Se considera a Moisés el principal autor. Obviamente fueron muchas personas que compilaron pues todos los datos, pero como Moisés fue el protagonista del Pentateuco, fue la persona que apareció más veces o apareció o se contó su historia, por eso se le conoce como si él fuera el autor. Los 5 libros que conforman el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Ahorita, bueno, se los voy a explicar cada uno, más o menos para que entiendan un poco mejor. Comencemos por Génesis, que es el primero que aparece en la Biblia. Se llama así porque pues trata acerca del origen de la creación del mundo, del ser humano. Y aquí es muy importante esto que el autor o la persona que se encargó de recopilar todas esas lecturas no trataba de explicar la creación del mundo de una manera científica, sino que la trató o la relató de una manera sencilla, con muchos signos, de manera figurada e incluso hasta poética, pues obviamente adaptada a la inteligencia de aquel tiempo, ¿sí? Básicamente, en la antigüedad, pues la gente no estaba como que muy interesada en la ciencia y así. Creo que ni siquiera debían de entender mucho todo ese concepto. Por eso, la persona que se encargó de compilar el Génesis, pues trató de darle un sentido para que la gente de aquellos tiempos lo entendieran mejor, ¿sí? Eh, el Génesis nos pone los cimientos de todos los libros. Sin el libro del Génesis, el resto de la Biblia sería incomprensible, porque en todo lo que es la Biblia nos habla sobre el plan de salvación que tiene Dios. Entonces, si sin el Génesis, pues no nos mostrarían como que ese plan de salvación y pues no tendría mucho sentido, no tendría mucho sentido el hecho de hablar de la salvación o seguir recopilando, perdón, más libros en un futuro que vemos en posteriores libros, en el Nuevo Testamento, todo eso, ¿sí? Básicamente, el Génesis nos va a poner que lamentablemente el ser humano pues está en una situación limitada y necesita de la salvación de Dios, ¿ok? En Génesis vemos muchas cosas que aquí se las muestro. Génesis se puede dividir en 3 partes. La primera parte, el origen del universo, la segunda es la creación del ser humano y la tercera parte, el origen del pueblo de Israel. Eh, Estos así se los voy a decir por encima, porque aparte de que hayamos tenido temas de eso,
En el tema del Antiguo Testamento, ahí viene explicado todo y un poco más de historia acerca de cada libro. Aquí les aparece. Después viene el libro del Éxodo, ¿sí? Este libro es uno de los más importantes porque vemos pues cómo Dios salva a su pueblo y cumple la promesa que les había hecho, ¿sí? Es el nacimiento de Israel como una nación. El principal protagonista es Moisés y el libro del Éxodo contiene 40 capítulos. Entonces, esos 40 capítulos se pueden dividir en cuatro partes. Como primera parte, la esclavitud de Egipto y el llamado de Moisés. Después, la marcha por el desierto. Después, el viaje hacia el monte Sinaí y la alianza. Y por último, la institución del tabernáculo. ¿Sí? En la primera parte, pues vemos la historia de Moisés, desde su nacimiento hasta su retiro, como quien dice, a ser un pastor, y cómo Dios lo elige y le llama para que libere a su pueblo. Después de eso, pues ya vemos los problemas que tuvo con el faraón, lo de las plagas, todo eso. Después es pues la marcha por el desierto o el mar rojo, sí, pues todo eso. Cuando Moisés abre el mar y pues es la caminata del pueblo de Israel. Después vemos el viaje que pues hace hacia la tierra prometida, bueno, van en camino a la tierra prometida y pues llegan al monte Sinaí donde pues pasó todo lo que pasó con Moisés que va y sube por los 10 mandamientos, baja y encuentra a todo el mundo bailando y haciendo energías y pues ahí se hace el pacto con los 10 mandamientos. Eh, Aquí hago un paréntesis, es muy importante saber que el pueblo de Israel al momento de salir de Egipto era gente, un chorro de gente. Y sí, tenían la misma sangre, pero pues obviamente no entendían de leyes ni de reglas. Entonces se robaban a las esposas, se robaban sus bienes, la comida, se peleaban, todo eso. Por eso es importante las tablas del mandamiento, porque a partir de ahí van a aprender a ser una nación y a ir juntos. Y ya en lo último, que es la institución del tabernáculo, pues bueno, el tabernáculo es un lugar donde el pueblo de Israel iba a sentir que Dios estaba con ellos. Era como un lugar fijo donde ellos iban, hacían oración o hablaban con Él y físicamente ellos sentían que Dios estaba con ellos. ¿Sí? Después tenemos el libro de Levítico. El nombre viene de la palabra Leví o tribu de Leví. Ellos eran los hebreos y pues bueno, ellos eran especializados y se dedicaban únicamente al culto, a alabar a Dios, a orarle, a hacerle los sacrificios, todo eso. Por lo tanto, este libro no era para todo el pueblo como tal, ¿sí? Este era como que solo reservado para los levíticos. ¿Por qué? Porque de las 12 tribus de Israel, eh, Dios escogió a los hebreos y les dijo, ustedes únicamente se van a dedicar a mí, como quien diría, a adorarle, a hacer los sacrificios, todo eso, ¿sí? Por eso era como que este libro era para ellos y por eso es Levítico. Bueno, este libro contiene 27 capítulos y se pueden dividir en 5 partes. Pues la primera parte nos habla sobre las leyes de los sacrificios, cómo pues se hacían los sacrificios, qué animales y todo eso. Después es la consagración de los sacerdotes, porque pues la gente necesitaba de alguien constante que les estuviera repitiendo que Dios hizo un trato con ellos y pues como tal los dos deben de responder y trabajar. Y por eso pues es la consagración de los sacerdotes. Después están las leyes sobre las purificaciones, purificar animales, purificar personas, todo eso. Después las leyes de la santidad y por último los votos y los diezmos. ¿Ok? Esto pues era como que un manual de qué hacer, de que los sacrificios se sacrifican a esos animales para estas cosas, no se debe comer esto, todo eso. Después tenemos el libro de los números, ¿sí? Su nombre viene eh, principalmente por los varios censos que se realizaron al momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto y a la llegada a la tierra prometida. Básicamente, pues era para un conteo de cuántas personas tenían, cuántos adultos, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos podrían trabajar, cuántos no,
pues era más que nada como que eso. También se le atribuye el nombre de las murmuraciones, ya que en este libro se muestran mucho las quejas que tenía el pueblo de Israel. No tenemos comida, en Egipto había esto, y porque aquí no, y todo eso. Entonces, el libro de los números contiene 36 capítulos y también, bueno, se puede dividir también en 5 partes. La primera, pues vemos la salida y llegada y los censos que se realizaban. Después tenemos el camino de Sinaí a Cádiz. Cádiz era un lugar, ahí básicamente era como que un campamento que los israelitas tenían y hacían, ¿sí? Entonces, bueno, de Sinaí, después de lo que pasó, ¿se recuerdan lo del monte Sinaí, de las tablas? Después de eso, salen a peregrinar otra vez hacia Cádiz, que era el campamento temporal. Y bueno, después de eso están la estancia en Cádiz, que ya se establecen con tiendas de campaña, campamentos, se ponen a, sí, a trabajar ahí, cultivos y todo eso. Se me fue, más o menos. En Cádiz duraron alrededor de 35 años ahí, antes de salir. Entonces, en ese tiempo fueron donde comenzaron las quejas, lo que les decía ahorita, de que se quejaban de todo, pues ahí fue principalmente eso. ¿Para qué nos fuimos? Nos habíamos quedado allá sí comíamos, aquí no. Entonces, pues muy mal pueblo de Israel. Después de eso, pues ya marchan hacia la tierra prometida y el último es los últimos hechos de Moisés. Después de todo ese camino, Moisés ya sabe que se va a ir, entonces pues da los últimos consejos, da las últimas cosas que se deben de hacer y Moisés muere, ¿sí? Deja su trono, bueno, su trono no, le pasa la batuta a Josué y él se va a encargar de ahí en adelante. Entonces, pues eso es básicamente lo que es números. Déjenme ver acuerdo si me pasa algo más, pero no, según yo, no, era como que lo más importante. Por último, tenemos el libro de Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio significa segunda ley. Esto porque contiene una repetición o repaso de muchas leyes que se fueron dadas en los antiguos, bueno, en los libros pasados, pero ahora con muchas condiciones o renovaciones, ¿sí? Deuteronomio contiene 34 capítulos que a su vez se pueden dividir en 5 partes. El primero, pues, es el repaso de los viajes. Moisés, pues, repasa, pues, todo lo que vio en los peregrinajes pasados. Después tenemos el segundo discurso. Moisés empieza a hablar con ellos, los empieza a aconsejar y a trabajar. Después, pues, el código legislativo, como qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Después tenemos el tercer discurso de Moisés, que ahí básicamente, pues, eran como que las recompensas o los castigos de, pues, seguir la ley de Dios. Y por último, pues son las últimas instrucciones, la bendición de Moisés y pues cuando muere. Lo que les dije hace rato sobre que el pueblo de Israel era solo gente que caminaba, muchas de esas personas no sabían por qué, solo pues porque eran libres, pues decidieron seguirlo. Entonces, en estos 40 años que pasaron caminando hasta llegar a la tierra prometida, bueno, que pasaron, ese peregrinaje que pasaron, durante esos 40 años, Moisés y Dios se encargaron de hacer que Egipto pasara de ser un pueblo, de ser únicamente gente siguiendo a otra gente, lo pasaron a convertir a una nación. Ya con todo esto que Moisés y Dios les compartieron, bueno, que Dios les compartió a través de Moisés, lograron al final ser una nación. Entonces, en conclusión, el Pentateuco es parte fundamental de nuestra fe. Allí, pues vemos pues desde la creación hasta por qué teníamos que ser salvados, qué pasó para nosotros merecer esa salvación, el pueblo que Dios eligió y cómo ese pueblo fue caminando juntos para lograr ser una nación y de ahí poder sacar el Salvador que vendría en unos años más adelante. Entonces, nada más les recuerdo, septiembre, mes de la Biblia, y nos vemos hoy o el viernes. Depende de cuándo lo vean. Eso es todo por mi parte. Nos vemos. ¡Que viva Cristo Rey!